Un abogado en casa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos cordiales. Estamos en vivo para Radio Estación UPAO en los 830 AM y en todas sus plataformas. Bueno, para el día de hoy tenemos, la verdad que es un tema súper interesante, creo que va a ser de especial utilidad para toda la comunidad, para las familias, para las personas naturales, para las empresas, etcétera, porque tiene que ver un poco con la formalización, digamos, de la propiedad, ¿ok? Algo que la ley ha denominado declaratoria de fábrica. La verdad que es un procedimiento muy interesante y vamos a conversar y conocer un poco sobre esto, nada menos que con un especialista en nuestra ciudad, nada menos que egresado además de esta casa de estudios, conferencista a nivel nacional en los temas de su competencia, temas civiles, registrales, y nos va a ayudar un poco pues para entender esta novísima figura, repito, de gran interés para nuestra ciudadanía, que es la declaratoria de fábrica. Vamos a empezar saludándolo desde luego y darle los buenos días y la bienvenida, por supuesto, por primera vez en esta nueva etapa aquí en Radio Estación UPAO, al doctor Javier Ocampo Mogollón, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias, Johnson. Bien aquí, agradecido por esta invitación y bueno, dispuesto a compartir con ustedes algunos de los conocimientos que en el ejercicio de la profesión hemos adquirido, ¿no? Magnífico. De pronto, un minuto nada más, Javier, porque creo que es importante de pronto, como para ilustrar a los que están estudiando o en la fase estudiantil, digamos, de esta u otras universidades. Nosotros pertenecemos a las primeras promociones de esta casa de estudios, de manera que recuerdos, Javier, no sé si vienes con frecuencia aquí en la universidad, tú también has estado en la docencia, pero esta universidad es completamente distinta, Trujillo es completamente distinto, Monserrate de pronto es completamente distinta, probablemente también la educación, pero en fin, ¿qué recuerdos vienen a tu mente, querido Javier? Bueno, en realidad tengo gratos recuerdos de mi paso por la universidad, es más, vivo aquí cerca, vivo en una urbanización que se llama justamente Urbanización UPAO, que está acá al costado, al frente de esta universidad. Siempre suelo pasar por aquí y cada vez que paso recuerdo con mucha satisfacción el haber pasado por estas aulas universitarias, ¿no? Habitualmente venimos por acá, a veces he invitado para presentar algunas ponencias o participar en los diversos reencuentros que he tenido afortunadamente la oportunidad de compartir con excompañeros, claro, con los que compartir las clases y siempre pendiente de la evolución de nuestra universidad, ¿no? Conversábamos fuera de micrófonos que a veces uno cuando regresa aquí y se encuentra con viejos amigos, la verdad que es una felicidad enorme haberlo encontrado, por ejemplo, yo después de muchos años con el doctor Alejandro Rebasa Martel, ex parlamentario, también miembro de las primeras universidades, de las primeras promociones de esta universidad, que se encuentra con muy buena salud hasta estas alturas, ¿eh? Sí, justo a la hora que estaba subiéndolo a lo lejos lo vi, estimo que salía de clases, yo con Alejandro somos compañeros de promoción de egresados en el año 97, nos hemos visto hace algún tiempo, pero siempre estamos comunicados ahí con esto de la magia de las redes sociales a través del chat de las promociones, ¿no? Eso. Muy bien, un gran saludo entonces para el famoso tío Rebasa, como lo conocemos nosotros. Y vamos entrando ya de lleno, Javier, tú eres un especialista en el tema, desde luego nos vas a ayudar un poco a entender esta novísima figura y creo que deberíamos empezar de pronto un poco por la definición, ¿no es cierto? ¿Qué entiende la ley por esta declaratoria de fábrica y cuáles son sus principales características, digamos, como para prestarle atención de acuerdo a la normativa nacional? Bien, en realidad la declaratoria de fábrica, si queremos ir a un concepto estrictamente legal, es el reconocimiento legal de una edificación que se ha hecho sobre un inmueble. Recordemos que los inmuebles en términos simples son los terrenos, ese es el origen de un derecho de propiedad sobre un inmueble, es cuando hablamos sobre el derecho que tenemos en términos simples sobre un terreno. Pero ese derecho sobre los terrenos o sobre los inmuebles es el inicio digamos, de este derecho, porque el ejercicio de este derecho sobre un inmueble implica básicamente el poder habilitarlo y otro el poder edificar sobre el mismo. Cuando uno edifica sobre el mismo y luego pretende el reconocimiento legal de esa edificación, a eso se le conoce como declaratoria de fábrica. Pues es una declaración
que hace el propietario de la edificación que se ha hecho sobre su terreno, ¿no? ¿Y de dónde viene ese nombrecito de declaratoria de fábrica? De pronto algunos pueden pensar que solamente está dedicado para las empresas que tienen algunos afanes industriales o algo parecido, ¿no? Sí, en realidad es una denominación que ya se ha adquirido por costumbre y que de alguna manera en algunos dispositivos legales ha sido recogido. En tanto entienden, hay una definición también de la fábrica que significa toda edificación de carácter permanente que se hace sobre un inmueble con fines ya sea habitacionales, industriales o de otro uso, ¿no? Claro. Y de pronto además porque le da cierta dinámica, especialmente a la economía, en lo que tiene que ver con la... Claro, la ¿cierto? importancia, ya entrando al tema de la importancia de la declaratoria de fábrica, es porque si un terreno, vamos subiendo, decía yo al inicio de que el derecho de propiedad en principio sobre ese inmueble recae sobre el terreno, sobre ese terreno yo construyo, obviamente al efectuar una construcción sobre ese inmueble, el efecto quizás inmediato es que ese inmueble como tal, ya entre terreno y edificación, tenga un mayor valor. Y además que este inmueble se entiende una vez ya con la declaratoria de fábrica pueda ser utilizado para otros beneficios que nos puede dar este derecho debidamente saneado, por ejemplo, permitir un mejor apalancamiento de créditos, hipotecando un inmueble con un mucho más valor, ¿no? Y ya hablando en términos registrales, digamos, la aspiración siempre de los derechos que se inscriben en el registro, derechos sobre inmuebles, es que la realidad que publicita el registro, es decir, que se indica en las partidas registrales, sea exactamente la misma que existe en la realidad física, ¿no? Correcto, que haya una correspondencia, digamos. Exacto, o sea, que sea igual, que no existan inexactitudes. Yo en la partida registral debería publicitar no solamente que soy propietario de un terreno, sino que ya hay una edificación sobre el mismo, ¿no? Claro, se trata al final de una calificación técnica, ¿no es cierto? Ahora, me gustaría de pronto, Javier, que nos ayudes un poco a profundizar en el tema de los beneficios que puedan tener este tipo de procedimientos. Ya nos has mencionado algunos, la valorización o el aumento del valor, digamos, del inmueble. De pronto para efectos hereditarios también es importante, ¿no es cierto? Cuéntanos qué otros puntos son importantes para que la gente pueda proceder con este tipo de procedimientos. Claro, a ver, hasta hace algunos años se entendía que el concepto de un derecho de propiedad que recaía sobre un inmueble tenía valor en tanto que los inmuebles únicamente podrían servir para ser un lugar de vivienda, de ocupación por parte de las personas, pero en realidad, como ya lo dice Hernando de Soto en alguno de sus libros, el derecho de propiedad tiene una vida propia, ¿no es cierto? Y puede servir hoy en día para múltiples propósitos, entonces para explotarlo, obtener una serie de beneficios, ¿no? Y en esa línea se enmarca pues el hecho de que sobre un inmueble yo pueda construir y obtener otros beneficios que regularmente no tengo sobre un terreno. Por ejemplo, yo puedo edificar una casa que la puedo dedicar exclusivamente para el tema de vivienda, pero también puede tener un uso comercial. Yo, por ejemplo, en una vivienda yo tengo mi estudio jurídico donde hago una actividad profesional, ¿no? Esa misma edificación, ya cuando puedo levantarla por varios pisos y separarla entre diferentes ambientes que pueden tener uso exclusivo, podría constituir sobre esa edificación lo que se denomina hoy en día la propiedad horizontal, ¿no? Hoy en Trujillo, que goza mucho de estos beneficios del boom inmobiliario, permite, por ejemplo, a partir de la declaratoria de fábrica que hago sobre el inmueble, poder luego constituir esta propiedad horizontal, dar origen a los condominios, de modo tal que existan, a pesar de que está en un mismo terreno asentado una edificación, existan diferentes derechos de propiedad existentes, como por ejemplo lo que llamamos departamentos, ¿no? Departamentos, oficinas, azoteas, ¿no? Y otros beneficios que me puede brindar el que yo tenga debidamente saneada esa edificación. Tenemos hoy en día también la posibilidad de que esos derechos puedan ser transferidos a mis sucesores, que a veces es lo más importante, ¿no? Lo que se conoce como el anticipo legítimo. Porque muchas personas a veces construyen, dicen, bueno, ya mi propiedad está inscrita en registros públicos, pero normalmente el único que se inscribe inicialmente o se inmatricula, se llama la palabra técnica, es el terreno, pero no la edificación. Y cuando ya quiero yo ir a
tuve la fortuna de construir diferentes departamentos en varios pisos en ese mismo terreno y quiero transferírselo a mis hijos, no lo voy a poder hacer porque no pude hacer oportunamente la declaratoria de fábrica y luego la independización, ¿no? Hay multiplicidad, quizás uno último, por ejemplo, a partir de la edificación, también se puede constituir hoy en día un derecho que está muy en boga, que se llama el derecho de superficie. Acá tenemos un claro ejemplo de los centros comerciales, ¿no? El Real Plaza, el Mall, estimo que la mayoría de los centros comerciales se han generado a partir de un derecho de superficie, y ese derecho de superficie, para que pueda ser real, requiere de una edificación. Magnífico. Para cerrar esta primera parte, Javier, de pronto me gustaría que menciones a nuestros oyentes y seguidores cuáles son las consultas más frecuentes que tienes en tu ejercicio profesional vinculado a este tema. Quizás el grave problema que existe a nivel nacional en nuestro país es, en cuanto a las consultas, es el desconocimiento que existe en cuanto a los beneficios y yo diría la necesidad hoy en día que esta edificación sea inscrita, sea regularizada, sea reconocida. Porque, digamos, anteriormente no era tan importante porque no había este boom inmobiliario, ¿no? Como te repito, el valor que se le daba al inmueble era solamente el de vivienda, pero hoy en día, como te digo, esa construcción puede tener vida propia. Entonces, el Código Civil nos señala que el que es dueño del terreno, por accesión, es decir, por haber construido esa edificación, ese terreno, inmediatamente es propietario de la edificación. Pero hoy en día eso no basta, se requiere un reconocimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay un gran desconocimiento por parte de las personas en el sentido de que existen diversos mecanismos que permitirían regularizar estas edificaciones, ¿no? Interesante. Vamos a hablar luego sobre esos diversos mecanismos. Pero había mencionado también a Hernando de Soto, ¿no es cierto?, que habla sobre esta problemática inveterada en nuestro país de la informalidad. El procedimiento que se ha asignado en la ley y en los decretos supremos para este tipo de formalizaciones, ¿es muy engorroso? Yo lo separaría en dos partes. En realidad, hay un procedimiento regular, vamos a llamarlo así, que está establecido en la 29090. La premisa de esta ley es que para toda construcción debe obtenerse previamente una licencia de edificación. Previamente, ¿no? Previamente a construir hay que obtener un permiso administrativo que me autoriza a construir. No solo construir, sino de pronto hacer modificaciones y en general todo lo que ello supone. En general todo lo que implique el ejercer el derecho a construir, a edificar, que es un derecho, digamos, hoy en día que va de la mano con el derecho de propiedad, ¿no? Entonces se requiere una autorización previa por parte del Estado. Hoy en día se supone que tenemos procedimientos bastante simplificados, pero insisto, a veces en la gente hay mucho desconocimiento sobre este asunto y yo diría también en parte a veces de las autoridades que tienen que otorgar estos permisos asumen posiciones que lamentablemente no han sido superadas con el tiempo y no entienden a veces esto de la simplificación administrativa, ¿no? Entonces ahí hay quizás... No son engorrosos, como digo, la ley 29090 hoy en día establece mecanismos de simplificación bastante beneficiosos. Tenemos licencias automáticas, tenemos la posibilidad de que intervengan lo que se denominan revisores urbanos, que también obtienen licencias automáticas y los procedimientos regulares. Pero sí hay una realidad que no podemos desconocer, que es la siguiente. En nuestro país el gran porcentaje de las personas que construyen son informales. Informales, por supuesto. Casi el 80% de las construcciones que se hacen en nuestro país son informales, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, también hay un mecanismo que yo diría periódicamente se va renovando, que permite regularizar aquellas edificaciones que no transitaron por ese procedimiento administrativo, y hay un marco legal que hoy en día solo permite regularizar, por ejemplo, edificaciones que se hayan concluido hasta el año 2016. Hay una ley que ha sido aprobada el año pasado, pero que está en vacatio legis, todavía falta su reglamento, pero yo presumo que con el tiempo igual van a salir algunas otras normas que siempre permitan esa regularización, porque este fenómeno de la informalidad no podemos dejar de conocerlo, ¿no? Ahora, también creo lo hice de alguna forma, especialmente en su primer libro, Hernando de Soto. ¿Cuánto podría durar aproximadamente este procedimiento? Digamos en términos ideales, sin coima, por favor. Porque también esa es una cuestión muy, muy particular de nuestro país, ¿no es cierto? Claro. A ver, hoy en día la ley está diseñada, por ejemplo, dependiendo del tipo de edificaciones. Generalmente las edificaciones para vivienda, una vivienda unifamiliar, se tramitan bajo lo que la ley llama modalidad A. O sea, ahí hay la ley
teóricamente dice que es una licencia automática. Yo presento los requisitos que me establece la norma y el solo cargo es la licencia. La municipalidad está obligada incluso a inmediatamente generarme la licencia y otorgármela, ¿no? El formato de la licencia. Podrá someter después ese expediente a un tema de fiscalización posterior. O sea, en teoría, si es modalidad, la licencia es automática. La modalidad B, dice, no, para otro tipo de proyectos tendría que estar sujeta a una evaluación por un funcionario municipal y luego de un plazo que no debería exceder de un mes, debería estarme dando mi licencia. Quizás los procedimientos más largos son cuando hacen construcciones en modalidad C y modalidad D, que son ya procedimientos, construcciones de gran envergadura, ¿no? Ahí hay plazos, pero frente a tu pregunta, en estos dos últimos, la norma establece un procedimiento que debe durar aproximadamente 40 días hábiles, ¿no? Lo malo es que esos procedimientos, cuando ya entra a tallar un tema de evaluación, a veces por parte del órgano administrativo, sí demoran, ¿no? O sea, no hay un procedimiento estándar en cuanto a los plazos, y que quizás ese sea uno de los motivos que las personas no concurran a la municipalidad a veces a seguir procedimientos de autorización para obtener la licencia, ¿no? Perfecto. Bueno, qué pena que no haya continuado de Soto, digamos, en esa chamba de los 80 que se le encargó, ¿no es cierto? Y que dio un gran avance en materia de simplificación. Creo que aquí todavía hay mucho pan por rebanar. Pero en todo caso, me gustaría que redondees esto, Javier, hablándonos un poco de las competencias sobre este punto que tiene a nivel de las municipalidades y registros públicos. A ver, la municipalidad, por regla general, es el órgano encargado de ver el uso. ¿A ese primero que tenemos que tocar la puerta? En teoría, él es el que debe. A ver, te explico esto de la siguiente manera. Había un concepto hasta hace algunos años que el derecho de propiedad en general el derecho de propiedad sobre los bienes es un derecho absoluto. Eso hoy en día no es así tan cierto, porque el derecho de propiedad, sobre todo el derecho de propiedad sobre los inmuebles, hoy en día es uno de los derechos que más limitaciones o digamos regulaciones administrativas tiene, ¿no? Un ejemplo bien simple, yo no podría, por ejemplo, me compro un terreno al lado del Lupao, yo no podría construir a priori o decir que a priori voy a construir un edificio de 20 o 30 pisos porque está bien ubicado y voy a obtener todos los beneficios correspondientes. ¿Por qué? Porque el ejercicio de ese derecho de propiedad está regulado por lo que se conoce la planificación urbana. Hoy en día incluso se habla de un derecho urbanístico, ¿no? Entonces hay un derecho que está debidamente regulado, ¿no? Entonces hay este tipo de restricciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Se requiere de un mayor conocimiento cuando uno adquiere un inmueble. Ya no basta solamente el estudio de títulos, sino también conocer la parte de las limitaciones de carácter administrativo para saber cómo poder ejercer este derecho a edificar. Ahora, tú resaltabas el tema de Hernando de Soto. Hernando de Soto efectivamente expresó sus ideas en la década de los 80 y los fue madurando hasta la década del 90, y de ahí de alguna manera se materializó sus ideas a través de algunos organismos de saneamiento como el COFOPRIS, ¿no? Que permitía sanear derechos de propiedad, pero lo lamentable del COFOPRI y de esos grandes programas es que quedaron limitados a sanear el derecho de propiedad sobre los terrenos, y venía una segunda etapa de regularización de edificaciones. Claro, lamentablemente, y esto hay que decirlo, en el gobierno de transición, el presidente Paniagua sacó una norma y alguna acción que sacó el Tribunal Constitucional, cortó estas facultades al COFOPRI bajo el entendido que eran, como conversábamos hace un ratito, eran facultades propias de las municipalidades, pero en mi entender, las municipalidades lamentablemente en el Perú no están capacitadas para tener este tema de planificación. Pero en teoría es la municipalidad la que debería cautelar. Entonces, de manera regular, la licencia yo debería obtenerla en el municipio. En registros públicos lo que hace es inscribir este acto administrativo, que es la declaratoria de fábrica, y en el proceso de regularización que te hablé hace un momento, de aquellas construcciones, en este caso dice la ley que hayan concluido hasta el 31 de diciembre del 2016, podrán regularizarse directamente al registro a través de la intervención de lo que se conoce un verificador responsable. Ahí es un procedimiento directamente al registro. Pero el registro lo único que hace es inscribir
¿no? Recibir la declaración del propietario con el verificador o el acto administrativo de la municipalidad y ponerlo en un asiento registral para publicitar que sobre ese inmueble ya hay una edificación. Magnífico. ¿No? Muy bien, estimados amigos, los productores nos piden una pausa. Estamos conversando con el doctor Javier Ocampo sobre este tema de la declaratoria de fábrica. Vamos luego a ingresar al tema de los requisitos, que ya son cuestiones duras, digamos, administrativas, y de pronto también algunas preguntas que nos están enviando también a través de nuestras redes sociales. Vamos a una pausa breve y regresamos aquí en Radio Estación UPAO. Asesoría legal en la radio. UPAO Asiste, un abogado en casa. ¿Sabías que practicar ejercicios reduce el riesgo de sufrir enfermedades del corazón, diabetes y obesidad? Si una vida sana deseas tener, ejercicios todos los días debes hacer. Promueven el Comité Interno de la Red Regional de Universidades Saludables La Libertad UPAO, la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Enfermería, UPAO TV, Canal 39 y Estación UPAO. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Radio Estación UPAO, el día de hoy abordando un tema importantísimo de especial utilidad para toda la comunidad, el tema de la declaratoria de fábrica, y como decíamos, pues estamos en las mejores manos porque se trata de un especialista que viene desarrollando y asesorando en estos temas hace mucho. Yo lo conozco desde las aulas universitarias, un magnífico profesional. Por cierto, tenía esta curiosidad también, Javier, ¿desde las aulas universitarias ya tenías esta curiosidad en materia registral o digamos el devenir de la vida posterior que te lleva a estos temas? Yo, para ser honesto, no sé si recuerdas, en las aulas universitarias me interesé mucho por el derecho penal. Correcto, derecho penal. Fui asistente de cátedra incluso del curso de derecho penal, sí, pero sí, claro. Cuando ya egresé de la facultad, años después, incluso seguí trabajando en temas penales, pero luego buscando un trabajo logré acceder a trabajar en lo que se conoce los proyectos de derecho de propiedad urbana, que era un proyecto que desarrollaba en el Perú el Banco Mundial de la mano con COFOPRI, y me tocó trabajar en un registro especial que se llamaba el Registro de Propiedad Urbano, que hoy en día ya está integrado a la SUNAR, ¿no? Y ahí empezó. Allá en el año, por octubre de 1999. ¿Alguna vez tienes pesadillas con el derecho penal o no? Me gusta, hoy lo veo un poco más lleno de ritualidad, ¿no? Más complejo, y yo soy muy respetuoso de las personas que se especializan en este tema. Y además tratándose de un derecho tan delicado como el derecho penal, donde algún error puede costarle incluso la libertad al patrocinado, a veces lo miro de lejito. A veces el bichito está ahí y me meto en algunas cuestiones que son simples, donde puedo llegar quizás a un tema de principio de oportunidad o muchos, en realidad, para ser honesto, mucho de la actividad que yo hago a veces se vincula con el tema penal, ¿no? Usurpaciones, estafas, que a veces son mal encausadas porque son situaciones puramente civiles. Por ahí a veces intento recordar mis viejos tiempos de penalista, ¿no? Pero ya estoy casi de lleno metido en el tema del saneamiento inmobiliario. Magnífico, ¿no? Muy bien. Como diría de pronto, que paz descanse don Guillermo Guerra, te atrapó un poco la frondosidad administrativa, pero es que eso sí, a veces uno entra en esa telaraña y no puede salir. Pero en fin, justamente son calificados esos profesionales que tienen que ver, estimados amigos, con estos temas de pronto muy técnicos, muy específicos, como los que vamos a abordar en estos minutos. ¿Cuáles son, de pronto, en un lenguaje muy llano, Javier, los principales requisitos que te exigen las autoridades administrativas para este procedimiento? Bien, como te decía, en la ley actual el procedimiento regular te establece diversas modalidades. Vamos por lo más simple, ¿no? Yo quiero construir mi casa, un inmueble no más de 120 metros cuadrados, en fin. Pero digamos que ya he pasado ya de construirlo, o sea, digamos, ya construí completamente. Ya lo construiste. Ya lo construí, ya está. Ahora, habría que ver, pues, como te decía, para construirlo, yo debería haber tenido una licencia. Si lo construí sin licencia, tendría que ver si estoy enmarcado dentro de una ley especial, que es la ley 27157, que me permitiría regularizar directamente mi construcción ante registros públicos. Digamos que fue al frente del UPAO, ¿no es cierto? Yo quiero nuevos pensionistas para todos los piuranos que llegan, como en tu caso, ¿no es cierto? Y ya termino, 4 pisos, por ejemplo. Pero no tengo ningún tipo de papeleo y todo. Claro, ahí lo que tendría que verse es la fecha en que se hizo esa construcción. Como digo, el marco legal hoy en día permite regularizar directamente en registros aquellas construcciones que hayan culminado hasta el 31 de diciembre del 2016. De ahí en adelante, cualquier construcción que se haya hecho sin licencia, ahí sí estamos en un pequeño problema, porque la ley que regula los procedimientos normales de licencia, vamos a decirlo así, estableció de que no procedía a otro tipo de regularización. ¿Soy pasible de una multa entonces? Sí, no solo de multa, sino de
hasta de una demolición. Caray, ¿no? ya. Esa es otra de las sanciones que también establece es una la sanción norma. grave ya, claro. Sí, pero en realidad, que yo conozca, alguna vez a propósito del UPAO se intentó o se hizo algunas demoliciones, pero por ahí creo que algunos interpusieron algunos mecanismos de defensa y lograron paralizarlo. El problema que existe es que, yo sigo pensando eso siempre y siempre lo digo, es que no podemos desconocer que estamos en una sociedad informal. Correcto. ¿No? Y hay que explorar esa informalidad, primero porque se produce, y en segundo lugar no hay que dejar de prestarle atención porque esa informalidad, aún en esa informalidad, tiene sus propias reglas y de alguna manera funciona. Ya. ¿No? Okay. O sea, no hay que dejar de prestar... Eso se llama la dialéctica. Sí. Por ejemplo, yo vivo en la urbanización UPAO, entre la urbanización UPAO y el Colegio de Talentos hubo un problema en un terreno que fue invadido, pero hoy existe una urbanización. Claro. Entonces uno se dice, oye, y estas personas construyen, realizan Sí, grandes construcciones. Realidad, ¿cómo se eso? O sea, es una realidad a la cual no podemos dejar de atenderla, ¿no? Ahora, otra cosita que quisiera precisar, ¿no? Nosotros estamos hablando acá de declaratoria de fábrica en una urbe como Trujillo, pero a veces sin ir muy lejos, en distritos como La Esperanza, Moche, el mismo Huanchaco, estos procedimientos muchas veces son hasta desconocidos. O sea, la gente construye según sus, como decimos los abogados, sus usos y costumbres. ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, y si vamos más allá, la ley dice, para otro tipo de construcciones, dice, tiene que haber una comisión técnica, ¿no? Pero en estas municipalidades estatales no existen comisiones técnicas. No han llegado a ese nivel. ¿no? Ahí viene todo un problema, ¿no? A veces las normas están desconectadas de la realidad, ¿no? Quiere decir entonces que, Javier, no hay necesariamente una clara distinción entre las edificaciones en esta materia rurales y urbanas, o hay problemas respecto a sus competencias. Lo que pasa es que en teoría, sobre un predio rural, tú no deberías construir si no sigues un procedimiento previo de habilitación urbana. Y ese es otro fenómeno que se está dando, ¿no? La ciudad crece irremediablemente y a veces no se tiene en cuenta estos procedimientos de planificación urbana. Pero no solamente porque supuestamente no exista marco normativo. Yo soy un convencido que en el Perú es uno de los países que en diferentes temas lo que más abunda son normas, pero no aterrizan, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos una ley que se llama Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Pero yo soy honesto en decirle que no, de la quinta página, porque es una ley bastante frondosa, de la quinta o sexta página no paso porque su desarrollo es demasiado técnico. ¿Sí? Y me pongo en el lugar de los funcionarios municipal, donde digo, ¿y qué funcionario municipal normalmente entiende esto que dice la ley? Porque hay muy pocos urbanistas. ¿Y qué te dicen? Eso de verdad tampoco lo entendemos. No lo entienden. Entonces ahí viene una serie, entonces recurren a sistemas de calificación de antaño. Bueno, esta ley dice que deberíamos tener planes de desarrollo urbano actualizados y todo, pero en Trujillo, si mal no recuerdo, no existe eso, ¿no? O sea que profesionales como tú, inclusive para la asesoría, Javier, deben hacer un poco guaqueo jurídico. Exactamente, sí hay que revisar todas estas normas y entender, o sea, uno termina aprendiendo, en mi caso, por ejemplo, algo de ingeniería, de arquitectura, de planificación urbana, de normas de planificación urbana, por eso te decía que existe hoy el famoso derecho urbanístico llamado, ¿no? Bien, derecho urbanístico. Bueno, pero de todas maneras me gustaría que profundices un poco en la pregunta, ¿cuáles son los requisitos especialmente que uno debe tener, digamos, a la mano ya para iniciar de pronto este procedimiento? Ya, vamos al tema de la regularización, que creo que por ahí un poco va tu pregunta, que es el procedimiento más simplificado. Construiste frente al UPAO, construiste hasta el 31 de diciembre del 2016 y no sacaste licencia. Correcto. Esta norma dice que yo puedo regularizar directamente en registros y tengo que armar un expediente técnico. Ese expediente tiene que armármelo un profesional que además tiene la categoría, dice la denominación de verificador responsable. Cuando un ingeniero, un arquitecto, porque son ellos los que pueden ser verificadores responsables, cuando un arquitecto, un ingeniero son verificadores responsables, para ser verificador responsable tiene que inscribirse en un índice, digamos en un registro administrativo, en registros públicos. Ojo, y aquí hay una confusión que siempre se da. El hecho de que estos ingenieros, estos profesionales independientes estén inscritos en ese índice no son trabajadores de registro, sino que para efectos de control... son externos entonces. Es totalmente independiente, como tú o como yo que ejercemos la profesión, pero en este caso son ingenieros o arquitectos que se han logrado inscribir en un registro especial administrativo de registros públicos que los autoriza a elaborar estos expedientes administrativos y autorizarlos. Entonces, este expediente administrativo
consiste en un formulario registral que le da el propio registro, dependiendo hay diferentes tipos de formularios, dependiendo de los diferentes tipos de edificación. Por ejemplo, no es lo mismo regularizar una edificación hecha en la UPAO, en un centro universitario, en una educación, que hacer una regularización de una vivienda, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que el UPAO incluso se acogió en su momento a este procedimiento de regularización, porque hay unos pabellones que los construyó por ahí sí en el procedimiento de licencia. Sí, hay ¿no? toda una historia ahí. Entonces, el formulario, y tiene que elaborar, y lo llena el verificador, hay una información de antecedentes registrales, de identificación de los titulares y la información técnica. Y a esos documentos tiene que adjuntar... Ahora, cuando hablamos ya de expediente, Javier, estamos hablando ya de algo de pronto muy complicado. No, ese expediente es bastante sencillo, por eso iba a el formulario tiene sus ítems bastante simples, bien definidos, que se llena a mano, que es la información en resumen de la cuestión técnica que viene en los planos. ¿Y qué plano se presenta? Plano de ubicación y plano de arquitectura. Eso es lo único que... todo eso se hace, confirma... son documentos privados, se legalizan ante un notario público, el notario verifica las firmas de tanto el propietario, porque tiene que hacerlo el propietario, y el verificador responsable. Y ese expediente ya así terminado, se presenta a registros y el registrador procederá a escribirlo. Estos actos no requieren de pasar por la oficina de catastro, que es una oficina técnica de registros, sino que se supone que es una inscripción que se realiza en tiempos bastante cortos, porque es un procedimiento bastante simplificado, ¿no? ¿Y en qué momento ahí entra el abogado? O sea, ¿te vas directamente al ingeniero o arquitecto? En principio... debería ir al ingeniero para ver la cuestión técnica básicamente, porque él tiene que hacer una labor de constatación en el inmueble para edificaciones, y el abogado en este procedimiento estrictamente a veces entra a tallar cuando tiene que ver el tema de la titularidad del inmueble, ¿no? Correcto, un caso que siempre se presenta. O sea que hay que contratar a más de un profesional, Javier. Lo recomendable es eso, ¿no? Porque a veces los ingenieros y arquitectos entran en temas legales que no conocen y después pueden traer algún perjuicio. Por ejemplo, yo heredo una propiedad de mi padre siendo soltero, la heredo, siendo casado lo heredo. En principio nosotros sabemos que eso es un bien propio, pero heredé un terreno y luego lo construyo, pero ya estoy casado. Hay una norma en el Código Civil y ahora ya incluso en el Reglamento de Creación del Registro de Predio dice que cuando yo voy a regularizar esa edificación, si la he construido después que recibí la herencia estando casado, ese bien pasa a ser un bien social y esa transferencia es de manera automática. Entonces a veces el ingeniero, cuando presenta esto sin la asesoría legal, recibe una serie de observaciones y no entiende la figura, ¿no? Ahí tiene que entrar a tallar el abogado, ¿no? Perdón, y para terminar, que a veces hay una equivocación. Hay un tema que también la ley habla, que cuando se detectan algunos incumplimientos de parámetros urbanísticos tienen que constituir una carga. Pero esa carga es como una especie de gravamen, una limitación, yo diría, al derecho de propiedad, pero que a veces, no en todos los casos debe consignarse, porque a veces el verificador responsable toma como referencia los parámetros vigentes a la fecha en que va a ser la regularización. Pero deben tomarse en cuenta los parámetros vigentes a la fecha en que se hizo la edificación. Y puede ser que en el año 2010, cuando terminó esa edificación, los parámetros eran distintos a los de 2025, ¿no? Bueno, me has hecho acordar justamente a raíz de idas y venidas, estos trámites, obviamente otra vez con Hernando de Soto. El misterio del capital, creo que se llama su es uno de sus libro, obras, sí. Él habla de una campana de vidrio, dice, que es administrado por registradores y abogados que no quieren dar facilidades para que esto fluya como debería ser en un 2x3. Bueno, pero aquí estamos viendo que hay una concurrencia, en todo caso, de actos, ¿no es cierto?, de hechos que de pronto exigen la presencia no solamente de un abogado o de un ingeniero, sino de pronto de otros profesionales vinculados, ¿no es cierto?, como los arquitectos. Ahora, nos han enviado una pregunta, Javier, esto me parece muy interesante. ¿Hay algunos casos, o tú has chequeado en tu ejercicio profesional, donde la declaratoria se revoque? O sea, no sea aceptada a pesar de que se ha seguido con todos los rituales procesales. Sí, puede haber casos en los que la declaratoria de fábrica puede ser rechazada, ¿no? Por ejemplo, un caso sencillo, quien hace la declaratoria de fábrica no es el propietario, ¿no? Entonces presenta su documentación y no hay situaciones por regularizar y termina siendo rechazada, ¿no? O, por ejemplo,
se acoge, presenta un procedimiento de regularización señalando fecha de conclusión el 2020, pero ya el marco jurídico ya no lo ampara para esa fecha, ¿no? Pero en realidad son muy pocos casos de poder levantar sí. subsanarlo, ¿no? Yo lo que creo quizás que más allá del conjunto de normas que de alguna manera llama Hernando de Soto como esta campana de vidrio, el problema que existe es que hay un gran desconocimiento en general de la población de esta serie de beneficios que se pueden obtener, ¿no? Okay. Y a veces a los abogados lamentablemente nos encanta entrampar las cosas y no solucionar. Exactamente. Hemos sido preparados un poco para eso. Exacto, ¿no? Entonces, cuando se pueden solucionar de manera bastante práctica, ¿no? Magnífico. Tenemos 2 minutos ya para terminar, Javier, 1 minuto para cada tema, ya que mencionabas esto. Yo tengo un gran amigo allá en Piura, de que le envío un saludo, Eduardo Freire, que me habla precisamente sobre estos temas, en qué medida esto puede servir para mi ejercicio profesional. Claro, porque en el derecho la mayoría todavía está dedicándose a las áreas tradicionales, ¿no es cierto?, del ejercicio. Pero en este caso, me gustaría que de pronto, si puedas hacer tú un testimonio de tu actividad, en qué medida creo que es recomendable también como parte de una ocupación laboral ya profesional para alguien de la especialidad aquí en Trujillo y en La Libertad. Sí, en realidad, mira, el mercado yo creo para este tipo de asesorías es bastante amplio. Precisamente por este tema de la informalidad, hay un gran universo de derechos por sanear, por trabajar, ¿no? Lo que pasa es que no hay muchos especialistas en este asunto. Ese es el problema. A veces se piensa que solamente se piensa que solamente es tramitología y no solamente es eso, sino en realidad hay casos que pueden resolverse de manera bastante simplificada, bastante simple y en tiempos cortos, pero que requiere el conocimiento adecuado, ¿no? Una Entonces, preparación. El mercado existe. Hay ciudades en las que incluso el mercado, de mi punto de vista, está virgen para poder hacer esto, pero no hay debida difusión de estos mecanismos de saneamiento que existen, ¿no? Efectivamente. Y las universidades tampoco se preocupan mucho por eso, porque con 1 o 2 cursitos, por ejemplo, en nuestro caso... Yo te cuento como anécdota, no voy a decir la universidad, obviamente, en la que impartí el curso de Derechos Reales, y yo comencé a hablarles sobre estos temas. Bueno, este es un tema de la fábrica, pero comencé a hablarles sobre lo que existe ahora, la propiedad horizontal, quienes vivían en departamentos, explicarles cómo hoy se manifiesta el derecho de propiedad. Y me acuerdo que la directora de escuela me mandó a llamar y me dijo que no le podía enseñar eso a los alumnos porque era un tema muy complejo. Le digo, pero yo le estoy enseñando la realidad. Hice una encuesta en el salón y le dije, ¿cuántos viven en departamento? Y creo que el 90% vivía en departamento y no sabía lo que era junta de propietarios, propiedad Claro, horizontal. porque nosotros ha llegado bien tarde esa realidad también, ¿no es cierto? ¿Qué diría Hernando de Soto? Para terminar. Rapidito, 30 segundos, ¿dónde te pueden ubicar? Porque además hay que decir que el doctor Javier Ocampos es muy dinámico y está permanentemente presentando sus talleres, sus conferencias y además sus asesorías, ¿no es cierto? Tus redes sociales, Javier, por favor. Bueno, yo tengo mi página del estudio que se llama Ocampos y Cifuentes Abogado, me pueden encontrar en el Facebook. Bueno, Instagram es mi Instagram personal, Javier Ocampos, y mi oficina se ubica aquí cerca de la universidad, en la urbanización Upao, Manzana J, lote 7 de la urbanización Upao. Atendemos de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Magnífico. ¿Algún teléfono de pronto? Celular 94-866-4329, o el de mi socia, mi esposa Erika, 94-866-5013, y mi correo focampos@ocamposifuentes.com.pe. Gracias. Gracias nuevamente, Javier, por estar con nosotros. Encantadísimo de verte después de tiempo. A ti, Johnson. Muy amable. Gracias. Gracias. Saludos para Erika. Gracias a los amigos de productores que estuvieron también en Radio Estación Upao. A ustedes por seguirnos y nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Upao Asiste, los profesionales a tu servicio. Todo lo que debes saber para la prevención de enfermedades. Asesoría legal que te ayudará a solucionar tus problemas. Emprendimientos, innovación y negocios de éxito. Una mirada hacia la educación en nuestro país. Orientación y bienestar para tu familia. Regresamos mañana con Upao Asiste.